Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos al culto de la familia bautista aquí en nuestra preciosa comuna de Maipú. Hoy día iniciamos un culto más en que esperamos ansiosamente que llegue este momento para hoy compartir de las alabanzas, de estar con los hermanos y escuchar la palabra. Gracias al Señor porque en este tiempo de dificultad lo hemos podido hacer. Bienvenidos entonces, hermanos, a este culto de alabanza al Señor. Vamos a tener un momento de oración para dedicar este día especial y que el Señor, su Espíritu Santo, esté en cada una de las cosas que vamos a hacer. Le invito a orar. Padre Celestial, en esta mañana te damos la honra y la gloria. Oramos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Señor, gracias por estar con vida, estar con salud, porque tu mano poderosa, Señor, ha estado con nosotros, nos ha cubierto del mal, Señor, nos ha librado, nos ha dado lo que tenemos para nuestro alimento diario, Señor. Tu mano poderosa ha estado con nosotros. Nuestros hermanos que estaban enfermos se han ido recuperando. Gracias por cada uno de ellos, Señor, porque sabemos que ha habido oración, que han habido muchos hermanos orando por cada dificultad que se ha presentado. Gracias, Señor, porque tú, Señor, no has estado ajeno a nuestras dificultades. Por eso en esta mañana recibe toda la honra y la gloria, Señor, y que este culto que vamos a empezar, que estamos empezando, sea un culto grato, nos sintamos motivados, nos sintamos alegres, poder cantar juntos y escuchar tu palabra. Bendice todo lo que vamos a hacer y gracias, Señor, porque todo, Señor, lo ponemos bajo tus pies, Señor, bajo tu voluntad, a través del Espíritu Santo, que sea el que nos guíe. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Bueno, ahora vamos a cantar lo que siempre nos gusta hacer. Como pueblo del Señor y especialmente como pueblo bautista tenemos tremendos himnos. Y este himno dice algo, una verdad que es muy grande, que nunca debemos de olvidar, que Dios está presente. Dios está presente en tu hogar, hermano, con tus problemas. Canta esta verdad, canta esta realidad. Siéntelo así, que Dios está presente en tu mundo, en tu vida, en tu familia. Vamos a cantar entonces. Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con Él quiera andar, su mirada eleve, votos le renueve. Dios está presente y los serafines lo adoran reverentes. Santo, 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 en su honor le cantan los ejércitos celestes. Oh buen Dios, nuestra voz como humilde ofrenda a tu trono ascienda. Como el sol irradia sobre el tierno lirio que contento se doblega. Dios omnipresente ilumina mi alma y feliz yo te obedezca. Haz que así tú en mí seas reflejado y tu amor probado. Vamos a compartir la lectura de la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo 95. Un salmo muy hermoso. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Dice así en el nombre del Señor: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico.
Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque sus manos están la profundidad de la tierra, las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo. Sus manos formaron la tierra seca. Venid entonces, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Amén. Que el Señor bendiga esta su palabra. Vamos a seguir alabando al Señor ahora con otro precioso himno. Es el himno número 7 que dice: solo a ti, Dios y Señor. Le invito a unir nuestra voz y alabar al Señor. Bien, hermanos, ahora les saludo en el amor del Señor y vamos a tener oración, porque en cada hogar hay problemas, hay dificultades, entonces la iglesia tiene que estar orando unos por otros. Y vamos a orar, vamos a entregar todas las cargas, todas las dificultades a los pies del Señor. Oremos. Padre amado que estás en el cielo, con mucha emoción, con mucha gratitud, con mucho regocijo, Señor. Sabemos que tenemos un Padre bueno que nos escucha, que responde las oraciones, Señor, a pesar de cómo somos. Oh Dios amado, tú conoces tu pueblo, tú conoces, Señor, todas las problemáticas que hay en los hogares. Especialmente, Señor, recordamos el hogar de nuestro hermano Rodolfo, a nuestra hermana Paulina. Maravillosamente sería, Señor, si tú nos regalaras un milagro de sanidad para ella. Oh Señor, esperamos en ti, siempre la estamos entregando a ti. Amado Señor, también rogamos por los que están, Señor, internados en los hospitales, los que están, Señor, viviendo duelos por haber partido algún familiar, Señor, con esta pandemia. Rogamos, Señor, por fortaleza, rogamos, Señor, por sanidad. Aviva tu pueblo, Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos complicados. Gracias, Señor, por los que se han recuperado. Gracias, Señor, por nuestro hermano que tiene que hacer estos videos, que tú, Señor, le levantaste
de su enfermedad. Cúbrele cada día, a él, Señor, a su madre y a todos los que puedan estar, Señor, alrededor de él. Oh Señor, presentamos también a los ancianos de la iglesia, a los hermanos que viven solos, que tú seas, Señor, su acompañante diario. También rogamos por las dificultades del país. Sabemos, Señor, que nuestro país está viviendo un momento de transición, de cambios de autoridad en las alcaldías, Señor, también a nivel de la presidencia. Rogamos, Señor, que tú seas fortaleciendo, animando, Señor, a aquellas personas que van a trabajar por el país, sobre todo regalándole, Señor, salud. Oh Dios, bendice, Señor, a los estudiantes, a los que están con complicaciones. Ayúdales tú también, Señor, a aprovechar el tiempo. A los padres, Señor, que están en los hogares, ayúdales, Señor, a que puedan ser verdaderos sacerdotes en sus hogares, en su familia, teniendo un pequeño momento espiritual de lectura de tu palabra, Señor, que es sanidad. ¿A quién iremos y dónde nos afirmaremos en momentos difíciles si no es en ti, oh Dios? Enséñanos a poder tener esa seguridad, esa credibilidad de que tú estás presente en todo momento. Gracias, Señor, por poder orar y poder, Señor, fortalecernos de cada día domingo, Señor, en ti. En el nombre de Jesús rogamos estas peticiones y las entregamos al trono de la gracia. Amén. Bueno, como un pueblo agradecido y alegres en el Señor, que nos gusta cantar, vamos a invitarles a cada uno de ustedes a cantar esta hermosa alabanza que ustedes pueden ir compartiéndola, viéndola en su televisor, y vamos a estar en este periodo. Que Dios bendiga esta alabanza, que es para la gloria del Señor. Amén. Es tiempo de declararlo, tiempo de anunciarlo sobre Perú. Perú tiene solo un rey poderoso. Eres el rey infinito en poder, eres el rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el rey, lo confiesa mi ser, él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, él es rey sobre mi corazón. Eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida. Eres el rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Eres el rey que viene a su pueblo a llevar. Se oye ese grito de júbilo. Eres el rey infinito en poder, eres el rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el rey, lo confiesa mi ser, eres el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, él es rey sobre mi corazón. Eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida. Eres el rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Eres el rey que viene a su pueblo a llevar. ¿Cuántos saben que el rey viene? ¿Cuántos lo anuncian esta noche? Eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida. Eres el rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Eres el rey que viene a su pueblo, eres el
sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. ¿Cuántos quieren estar enamorados de Él? Dile con todo tu corazón. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu presencia
Queridos hermanos, así como todo día domingo, también tenemos el alimento espiritual a través del mensaje de la palabra del Señor. Hoy día tenemos la bendición de tener con nosotros al pastor Edgardo Salamanca, pastor actualmente de la primera iglesia bautista de Temuco. Así que le damos una cariñosa bienvenida al pastor, que Dios bendiga su vida y su ministerio. Amén. Amadas hermanas y hermanos y amigos de la primera iglesia evangélica bautista de Maipú, de la calle Alberto Llona. Todavía me acuerdo la calle, no el número. Para mí es un gozo nuevamente llegar a la tranquilidad de sus hogares con la palabra del Señor. Temuco es una ciudad muy hermosa, pero hace mucho frío. Pero el calor de la presencia del Señor nos invita en esta hora a poder compartir juntos la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias por ser bendecidos. Somos bendecidos porque te podemos llamar Padre. Y nos acercamos en esta hora con la confianza que un hijo se acerca a un Padre que sabemos el cual nos va a hablar, nos va a bendecir. Queremos oír tu voz en esta hora. No la voz humana, la voz tuya, a través del hombre, del siervo. Por eso oramos para que tu Espíritu Santo coloque las palabras correctas y tu Espíritu Santo nos dé discernimiento en el entendimiento de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy día quiero hablar acerca de la voz de Dios. Pero la voz de Dios, unirla con la voz nuestra. Me explico. Cuando nosotros oramos, estamos hablando con Dios. Y cuando nosotros oramos de corazón, Dios también va a hacer sentir su voz. Dios ha formado al ser humano, a usted y a mí, tan completo y tan maravilloso, es que físicamente podríamos decir que somos perfectos desde la perspectiva de Dios. Él nos hizo perfectos, con 5 sentidos que nos permiten disfrutar de lo maravilloso que Dios nos ha dado. Podemos hablar, podemos gustar, podemos oler, podemos palpar y podemos oír. Y es precisamente hoy día que yo quiero hablar de 2 sentidos. El sentido del oír y el sentido del hablar. Para oír, alguien tiene que hablar. En esta época de las comunicaciones, vemos que éstas han avanzado tan rápido que nos permiten comunicarnos con todo el mundo. Ahora, lo importante es que nosotros entendamos que segundo tras segundo hay miles de ondas que están siendo lanzadas al mundo y solo necesitamos un receptor para poder captar esas ondas, esa voz. Dios nos está hablando en esta hora y solo debemos sintonizarnos con su frecuencia para oír lo que Él quiere decirnos a cada uno de nosotros. En el ministerio de Jesús, Dios le hablaba continuamente. Pero hay 3 ocasiones en que su voz fue audible, no solo para Jesús, sino que también para las personas que estaban en su entorno. La gente había oído hablar hasta ese minuto a Juan el Bautista, pero ahora era necesario oír la voz de Jesús. Pero para oír la voz de Jesús, era necesario que él primero escuchara la voz de su Padre, la voz autorizada de su Padre. Con Juan el Bautista había todo un movimiento hacia Dios, pero Jesucristo necesitaba estar seguro que su decisión era la correcta, y en la búsqueda de esa seguridad, él se sintoniza con Dios su Padre, y Dios le empieza a hablar, habiendo testigos de por medio
que son los que vamos a ver en esta ocasión. En primer lugar, Dios le habla a Jesús cuando Él se bautizó. Podríamos decir que esta voz de Dios hacia Jesús era una voz de una dimensión evangelística. Leamos el texto. Voy a usar Lucas. Dentro de los escritores de esta escena voy a usar Lucas. Capítulo 3, versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta primera voz que Jesucristo escucha es una voz personal. Pero hay algo que es muy importante. Dice la palabra que orando, el cielo se abrió. Les dije al principio que íbamos a unir estas dos ideas, la oración y la voz de Dios. Entonces Jesús, para poder escuchar la voz de Dios, primero tuvo que Él dirigirse a Dios el Padre en oración. Por eso dice el texto, y orando, el cielo se abrió. Entonces Dios le habla directamente, porque siempre la primera voz es para mí. Este mensaje que usted y yo estamos escuchando en el día de hoy es para nosotros. Muchas veces uno escucha un mensaje y dice, oh, este mensaje debería haberlo escuchado tal persona, pero no es así. Dios se encarga de hablarnos directamente. Y este mensaje es para usted y es para mí. Cristo necesitaba una señal. Y Dios le habló, pero previo a esa voz, tal como ya lo expresé, dice la palabra que orando. Orando. Entonces, en el fondo Jesucristo está buscando la dirección de Dios para iniciar el ministerio para el cual Él vino a la tierra. Él no vino para ser un carpintero, aunque trabajó como carpintero. Él no vino para ser un psicólogo, ni un sociólogo, ni un político. Cristo vino para ser el Redentor del mundo. Por lo tanto, Él necesitaba que Dios le hablara, que Dios lo autorizara para esta tarea. Y Él necesitaba una señal. Dios le habló, pero previo a la voz, como ya dije, Él oró, porque necesitaba esa señal. La primera voz de su Padre era la señal. Era la señal audible ¿de qué? De que Él era el Mesías prometido. Lea usted después Salmo capítulo 2, versículo 7. Esta voz de Dios hacia Jesucristo tiene una dimensión evangelística. Esta voz no indicaba ni poder político ni gloria, sino que sufrimiento, porque de inmediatamente aparece en el horizonte de Jesús la inevitable cruz. En el bautismo, Jesús se dio cuenta que Dios lo aprueba como su Hijo y recibe el destino que nosotros merecíamos, la cruz. Por lo tanto, la primera voz es personal, es para mí, es para usted. Y para recibirla, ¿qué debo hacer? ¿Qué dice Lucas? Y orando, el cielo se abrió. Solo orando, hermanos y hermanas, el cielo se abre. Por lo tanto, debemos orar con mayor intensidad. La mayor tragedia de hoy en nuestras iglesias radica en esto que es tan vital como es la oración. No oramos lo suficiente. No derramamos nuestro corazón ante los ojos de Dios. Resultado de eso, no hay voz de Dios. Los hermanos de nuestras iglesias no preparan el culto durante la semana. Siempre le he dicho a las iglesias que he pastoreado,
hermanos, la responsabilidad del próximo domingo, del mensaje del pastor o del predicador del próximo domingo, es suyo. Usted tiene que orar durante la semana para que Dios le hable al pastor, al predicador, al misionero, a la hermana que va a predicar, para que predique palabra de Dios. Cuando la iglesia prepara el culto, Dios se manifiesta y Dios habla. ¿Cuántos de ustedes oraron para que el culto de hoy sea guiado y dirigido por el Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes oraron para que el mensaje realmente sea palabra de Dios? Muchas veces nosotros hoy día queremos buscar lo alternativo. Y nadie puede decir que no es así, porque cuando vamos a comprar un repuesto, normalmente no queremos el original, queremos el alternativo, el más económico, el que esté más al alcance de nuestro bolsillo. Pero ¿cuál es el resultado? Siempre el alternativo sale más caro que el original. ¿Qué quiero decir con esto? Que nada reemplaza la oración. Nada reemplaza la oración. Hermanas y hermanos y amigos, solo la oración abre el cielo. Esto nos indica que nada la puede sustituir. La vida de la iglesia sin oración corre el grave peligro de dejar de oír la voz de Dios. Y cuando la iglesia deja de oír la voz de Dios, se transforma en una institución más. En una institución más, como tantas hay en la tierra. Y la iglesia no es una institución, la iglesia es un organismo vivo cuya cabeza es Cristo. Dios le habla a quienes le buscan y a quienes le obedecen. Y en la historia podemos ver cómo Dios habló y usó a hombres como Noé, como Moisés, como Abraham, como a Samuel, como a Gedeón, como a Pablo. ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Estoy dispuesto a obedecer? Entonces, la primera voz de Dios hacia Jesús fue una voz personal, pero con una dimensión evangelística, porque Cristo era el que iba a iniciar la era de la gracia, la era de la evangelización, la era de las buenas nuevas, porque eso es el evangelio. Pero para que Dios hablara, Cristo primero tenía que orar. En segundo lugar, quiero invitarles a mirar otro pasaje en las Escrituras, en el capítulo 9 del libro de Lucas. Dios le habló a Jesús cuando salió del Jordán, cuando salió del bautismo. Ahora Dios habla nuevamente en un monte. Y esta voz es muy interesante. Escuche la palabra. Lucas capítulo 9, versículo 28 en adelante. Se aconteció que 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la aparición de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo
lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que les cubrió y tuvieron temor, y al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Este es un pasaje tremendo. Este pasaje tiene una dimensión doctrinal. La voz de Dios aquí tiene una dimensión de doctrina. ¿Por qué digo esto? Se va a dar cuenta en el desarrollo de este punto. La primera voz es una voz personal, fue para Jesús, pero esta voz no fue para Jesús. Esta voz fue para los discípulos. Acuérdese que la primera voz dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero esta voz dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Note la diferencia del tú al este. Vale decir, esta voz vino para los discípulos. Dios le habla a los discípulos, a los tres que fueron con Jesús allí al monte de la Transfiguración. Los mismos que después fueron, que invitó Cristo allí al Getsemaní. Pero eso va a ser otro mensaje. Si me vuelven a invitar, predicaría sobre ese otro lugar donde Jesús llevó a estos mismos tres. Esta voz fue para estos tres discípulos. Dios les dice: este, Jesús, es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces vuelve el concepto de la oración. No se olvide que estamos relacionando oración, voz de Dios. Dice la palabra que aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte. ¿A qué subió? Jesucristo nos invitó a los discípulos: vamos al monte para que miremos el valle, para que miremos toda la creación que está aquí delante de nosotros. Mire, cuando alguien viene a Temuco y no ha venido nunca, lo primero que hacemos lo llevamos al Cerro Ñelol para mostrarles la ciudad. Jesucristo invitó a sus discípulos, a 3 discípulos, al monte, no para mostrarles la ciudad, sino que los invitó a orar. Subió a la montaña a orar. Porque para Jesucristo la oración era vital, era vida. Y quería que sus discípulos aprendieran en el terreno esto. Pero agregando a esta invitación, ocurrió un hecho que es fundamental. Dice la palabra que entre tanto que oraba, vino nuevamente la voz de Dios. Este es un aspecto demostrativo. En la primera voz, implícitamente su Padre le muestra a Jesucristo el camino de la cruz. Aquí Jesús ya ve la cruz. Cristo no daba ningún paso sin primero consultar a su Padre. Diferentes con nosotros. Después que damos muchos pasos y nos va mal en la vida, ahí recién oramos para buscar la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué características tenía esta oración? Dice la palabra que orando su rostro resplandeció, es decir, se metamorfoseó, y se le aparecen 2 grandes hombres de Dios. Y digo yo que esta voz es una voz con una dimensión doctrinal por lo siguiente. Moisés aparece allí. ¿Se acuerda que su rostro resplandeció cuando bajó del monte de Dios? Cuando uno está a solas con Dios, hermanos, se nota. Pero ¿qué representaba Moisés para el pueblo de Dios? Representaba la ley. Pero también dice que apareció Elías. Este Elías que Dios se lo llevó en un carro de fuego cuando estaba en el monte. Elías era el representante de los profetas. Pero delante de los discípulos,
Jesucristo se metamorfoseó. Esto es interesantísimo, hermanos. Yo le llamo a esto como la sinopsis final. O sea, los discípulos vieron a Cristo glorificado. Vieron al Cristo ya resucitado, podríamos decirlo así. Vemos al Cristo que ya triunfó sobre el enemigo. Dice que su rostro se metamorfoseó, resplandeció. Su rostro se hizo otro y su vestido blanco y resplandeciente. La sinopsis final. Entonces, la voz de Dios ahora vino para los discípulos. A este Jesús que ustedes ven transformado, a este Jesús ustedes deben oír. Una dimensión doctrinal. Deducimos lo siguiente de esto. Ya no estamos bajo la ley, porque Moisés representaba la ley. Ya no estamos bajo los profetas, porque Elías representaba a los profetas. Sino que estamos bajo la gracia, porque Cristo representa la gracia. La voz de Dios para los discípulos fue: a Él oíd. No al que representa la ley, no al que representa a los profetas, sino a mi Hijo en el cual yo tengo complacencia, a Él oíd. Dimensión doctrinal. Entonces es interesante, hermanos. No me voy a referir a la nube, porque ya ese es otro mensaje. Solamente quiero referirme al concepto, a Él oíd. Hoy día hay muchas voces que se levantan. Voces de hombres, pero no de Dios. Voces humanas, pero no divinas. ¿A quién estamos escuchando nosotros? ¿A quién estamos oyendo? Ahora, la vida, hermanas y hermanos y amigos, es sana cuando oramos. Jesús oró y se transfiguró y su faz resplandeció. Por lo tanto, nada sacamos con ir al monte a orar si no hay cambios. O no estoy dispuesto a cambiar por el puro efecto de mi orgullo. Pedro le señala: quedémonos aquí, hagamos 3 enramadas. ¿Qué significaba eso? Que había confusión y había egoísmo. Hermanos míos, Dios nos quiere hablar para que salgamos de la confusión, salgamos del egoísmo y hagamos siempre su voluntad. Finalmente, el tercer pasaje que quiero hablar con ustedes está allí en Juan capítulo 12, versículos 27 en adelante. Jesucristo, si yo dije delante que cuando Cristo salió de las aguas del bautismo, recibe la voz de Dios, inmediatamente aparece en el horizonte la cruz. En el monte de la transfiguración, ya la cruz estaba delante de él. Y en este pasaje, ya la cruz está allí a punto de ser tomada. Pero algo ocurrió con Jesús. Escuche. Juan capítulo 12, versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, escuche bien, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo.
ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. La voz de Dios en la hora de la prueba. Esta voz de Dios tiene una dimensión escatológica, una dimensión de la victoria que Cristo iba a tener en la cruz. No solo sobre el pecado que daña la vida del hombre, sino que contra aquel que introdujo el pecado en el hombre. La tercera voz es una voz muy especial, pero ¿por qué ocurre esta voz? Vuelve a aparecer el concepto de la oración. Cristo reconoce que su alma está turbada. Y Él dice: ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Y esta es la oración. Padre, en la hora de la prueba, en la hora de la turbación, en la hora del dolor, glorifica tu nombre. E inmediatamente Dios responde. Dice una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Hermanos, si la primera voz en el bautismo fue para Jesús, fue personal, si la segunda voz fue para los discípulos, ¿para quién cree usted que fue esta tercera voz? ¿Para quién? Piense un poquito. Respóndase. Comente con la persona que está a su lado. ¿Qué crees tú? ¿Para quién sería esta voz? Algunos dicen que es para nosotros en el día de hoy. Puede ser. Pero mire, escuche bien lo que dice la palabra. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Vale decir, escuchó el ruido, escuchó una voz, pero no pudieron discernir qué es lo que era. Fue tan potente la voz, fue con tanta autoridad esa voz, que fue muy diferente a la primera voz, que fue una voz tierna. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Fue una voz tierna, una voz paternal para un hijo. La segunda voz fue una voz de orientación. Escuchen a mi hijo, escuchen las enseñanzas de mi hijo. Pero esta voz es diferente. Esta voz fue como un trueno. Esta voz fue con autoridad. Esta es una voz de reprensión. Fíjese cómo parte este pasaje. Ahora está turbada mi alma. La pregunta es, ¿quién es el que turba el alma? ¿Quién es el que turba el pensamiento? ¿Quién es el que estorba nuestra relación con Dios? Yo deduzco de este pasaje que esta voz... Cristo dice algo interesante, mire. Jesús dice, no ha venido esta voz por causa mía. O sea, no por mí, no para mí, sino que por causa de vosotros. Es decir, no para ustedes, sino que por causa de ustedes vino esta voz. Entonces, ¿para quién fue la voz? Para Satanás. Porque ¿quién es el que turba el alma? ¿Quién es el que turba el corazón? ¿Quién es el que roba el gozo? ¿Quién es el que roba la paz? Cristo dijo que el ladrón había venido para matar, para robar, para destruir, para turbar, para hacernos equivocarnos en el camino. Entonces Jesucristo, cuando estaba siendo turbado por el enemigo, Él reacciona y dice, Padre, glorifica tu nombre.
Y Dios responde: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Entiende, Satanás? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esta voz fue para reprender al enemigo. Por eso Cristo dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado en la cruz, a todos atraeré a mí mismo, porque en la cruz Cristo venció a Satanás. Pero ya Dios lo había reprendido. Satanás quiso impedir por todos los medios que Cristo viniera. Y cuando Cristo vino, llenó el corazón de Herodes para que destruyera a los niños, a los inocentes niños. Satanás estaba impidiendo que Cristo se desarrollara y que Cristo cumpliera con el rol que el Padre le ha dicho: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y cuando Satanás pensó que el momento más débil de Jesús es cuando estuvo 40 días y 40 noches en oración y ayuno, donde no comió ni bebió, cuando Cristo físicamente, el Cristo hombre físicamente estaba débil, Satanás se acerca a tentarlo. Pero Satanás no sabía que mientras más débil estaba físicamente, más fuerte estaba espiritualmente, porque Dios estaba con él. Jesús oró y de inmediato la voz de Dios le dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esta es la voz de reprensión. Hermanos, termino diciendo: cuando nosotros oramos, Dios nos habla. Dios nos enseña, nos da doctrina. Pero cuando nosotros oramos, Dios también reprende al enemigo. Reprende al que quiere dañarnos. Reprende al que quiere turbarnos. Y le recuerda su destino. Le recuerda cuál es su final. Y nos recuerda a nosotros cuál es nuestro destino. Por eso Cristo, después que aquí en Juan 12 habla de que su alma estaba turbada, Él ahora, con la autoridad que Dios le da, en Juan capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, crean también en mí. Que Dios nos bendiga, que Dios añada a sus vidas gracia y bendición, y que esta palabra quede en nuestro corazón y se transforme en una acción de vida. Y orando, el cielo se abrió. Gracias, Padre, por bendecir nuestras vidas con tu bendita y hermosa palabra, con el ejemplo de vida de Jesús, que su vida fue una vida de oración, de dependencia de ti. Por eso su ministerio continúa hasta el día de hoy. Nosotros somos los que continuamos con este ministerio, mi Señor. Ayúdanos a depender siempre de ti, no depender de nuestros conocimientos, no depender de nuestra facilidad de palabra, sino que depender siempre de ti, y a través de la oración buscar tu rostro para recibir palabra y poder entregar palabra. Señor, derrama bendición sobre cada hermano, hermana, cada niño, cada adolescente, cada joven, cada amigo, Señor, que ha escuchado esta palabra, y a cada hermano, hermana, jóvenes, niños de esta amada iglesia. Derrama bendición sobre ellos, derrama bendición sobre sus líderes, para que, guiados por ti, sigan conduciendo esta amada iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.
Un gran abrazo, hermanos. Gracias nuevamente les doy por permitirme compartir con ustedes esta palabra. Y que Dios les bendiga, y si Él lo permite, en alguna otra oportunidad nos veremos. Queda un mensaje pendiente. El mensaje del Getsemaní. Que estos mismos 3 que llevó al monte, los llevó también al huerto. Que Dios les bendiga. Chao. Desde Temuco a Maipú. Bendiciones. Gracias al Señor por la palabra exhortada. Que Dios bendiga a nuestro pastor Edgardo, a su esposa, a su familia, a su ministerio ya en la linda ciudad de Temuco. Gracias al Señor por haber escuchado esta palabra, que seguramente ha sido una bendición para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a cantar para ir finalizando este culto. ¿Qué le pareció el culto, hermano? ¿Cómo se sintió? Qué lindo poder tener estos momentos de compartir las cosas al Señor y sentirnos como una familia. Así que vamos a ir despidiendo este culto de este domingo, cantando el himno 189 que dice: yo escucho, buen Jesús. ¿Usted cree eso? Bueno, si lo cree, cántelo con toda convicción, que Dios escucha sus oraciones. Escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador. Ser objeto de tu amor deseo, hoy vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó, y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Bien, después de haber escuchado la palabra, haber alabado al Señor con lindas alabanzas, vamos a orar despidiendo este día domingo con la esperanza, ¿verdad?, de que el Señor está presente todos los días
de la semana y no tan solo el día domingo. Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú estás presente, Señor, en la vida, estás presente en todas las actividades. Te damos gracias, Señor, y damos gracias por las personas que estudian, que se preparan para entregar tu palabra. Rogamos, Señor, que el próximo domingo tengamos testimonio de oraciones contestadas, de hermanos recuperados. Yo te alabo y te bendigo, Señor, por mi nieta, que muchos hermanos ayudaron a orar. Ella ya está caminando, está sanita. Gracias, Señor. Solamente tenemos gratitud en nuestro corazón, porque sabemos en quién hemos creído. Sabemos, Señor, que tú eres el dueño de la vida. Sabemos, Señor, que tú tienes todo el poder para hacer las cosas. Pero tú haces, Señor, de acuerdo a tu voluntad, no a la nuestra. Nosotros solamente presentamos nuestros problemas y tú obras, Señor, en la vida y en los corazones de las personas. Gracias, Señor, por aquellos que se convierten cada día a ti, que pueden creer en ti, que la vida, Señor, es muy hermosa a tu lado, creyendo que hay un Padre bueno que está, Señor, ordenando las cosas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.